Bueno, entonces, los ámbitos de circulación social de los jóvenes muchas veces no podemos adivinarlos ni podemos rastrearlos. Entonces, tenemos que seguir los ámbitos que nos delimitan en la escuela y sobre todo en el diseño curricular, que son el ámbito de la literatura, el del estudio y el de la ciudadanía. Vamos a tener que ver cuál de todos los ámbitos va a ser más conveniente trabajar, ¿sí? Y cuál es el que más necesitan para evitar la desigualdad. Y mientras tanto, les voy a leer un fragmento de Anna Taberowski, que lo dijo Anna Taberowski, pero en la conferencia de Flora Perelman, que dice así: Anna Taberowski en 1997 señala que los objetivos de comunicación sacaron a la superficie las desigualdades de los alumnos, y la heterogeneidad se interpreta de dos formas. Por un lado, la heterogeneidad se interpreta como distancia respecto de la norma, y esto aparece en todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Es muy interesante leer los informes de PISA a los informes de estas evaluaciones porque van a ver que estos informes se utilizan estos modelos y con estos modelos justamente se pone en evidencia el fracaso de los niños. Se plantea que tienen escaso vocabulario, que no construyen bien las frases, que no usan conectores, que no encuentran la macroestructura. No encuentran la macroestructura, que solo copian y pegan, que no consideran lo importante, etc. Bien, acá tenemos el tema de lo importante, de lo no importante, y van a ver que muchas veces a ustedes como psicopedagogas les van a decir, no comprende, y ustedes van a leer el texto junto con los estudiantes y le van a decir, bueno, este texto trata de tal tema. Y el estudiante no va a estar tan alejado de la comprensión, pero muchas veces el estudiante no va a responder como quiere que respondan los docentes. Entonces, hay un problema entre la comprensión del docente y la comprensión del estudiante. Un estudiante puede comprender distinto al docente. Ustedes pueden comprender un texto de una manera diferente a la que la comprendo yo, o al que lo comprendo yo. ¿Por qué? Porque cada cual tiene su propia experiencia o cada cual tiene un ámbito de circulación distinto y una cultura distinta que nos hace comprender las cosas de una manera diferente. O la experiencia de vida nos hace comprender las cosas de una manera diferente. Entonces, como psicopedagogas tienen que saber que no todos pueden comprender lo que comprende el docente. No, cuando el docente les dice no comprende, y por ahí ustedes también le pueden decir, mirá, yo trabajé el texto con el estudiante y no es que no comprende. Él lo interpreta de esta manera porque tiene esta manera de vivir y esta experiencia de vida y por ahí nunca va a llegar a comprender lo que vos comprendés porque realmente no podría. Y esa desigualdad, eso es lo que pasa cuando no se pueden democratizar la enseñanza, cuando no podemos
bajar en el aula y relacionarlo con lo social. Que es difícil, sí, ni hablar. Es difícil, porque si yo le llevo una noticia de que se suspenden las clases sociales y alguien pone un recurso de amparo para que las clases presenciales vuelvan, lo entienden. Ahora, lo que no entienden es quién es el presidente, quién es el jefe de gobierno, cuáles son las diferencias políticas entre ambos. No todos entienden eso, ¿sí? Tengo una consulta, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de dar clases y encontrarme con chicos de 16 años que todavía no están alfabetizados, solamente sabían escribir su nombre y su apellido, a duras penas. Y cómo es que uno llega a encontrar este espacio en común, como decís vos, generar interés y, y que los chicos armen todo un discurso crítico cuando te encontrás con estas cosas que vos decís que vivieron cosas distintas y tienen otra realidad completamente distinta a la nuestra. Bueno, primero que todo, Micaela, es cuando los chicos, como vos decís, que no saben leer a los 15 o 16 años, no pueden mantenerse en ciertas escuelas. Hay escuelas en donde el ámbito académico es muy competitivo, no permite que esos chicos de 15 o 16 años estén o permanezcan en la escuela o pasen de año. Hay Es que, por escuelas que no. ejemplo, leyendo el legajo del pibe, él llegó a tercer año y todavía no se descubre cómo es que llegó a tercer año de secundario si solamente sabía eso. Claro, bueno, Dentro de lo que es la causa judicial también como que se agregan estas observaciones sobre el pibe, de cómo él llegó a tener situaciones y no tuvo un amparo, y tampoco, por ejemplo, con esto de la virtualidad pudo mantener clases a través de y asistir a la escuela porque no tenía los recursos. bueno, muchas veces cuando se trabaja con chicos en determinadas escuelas, por ejemplo, un chico disléxico que tiene problemas de lectura y de escritura, en una escuela puede pasar desapercibido. En una escuela que no hay una competencia académica, puede pasar desapercibido. Y no solamente puede pasar desapercibido, sino que puede estar a la misma altura del resto de los compañeros. Hay chicos disléxicos que están a la altura del resto de los compañeros. ¿Por qué? Porque, otra vez, pasó. ¿Cortó? Te vemos bien, No, Maya. sigue. Te ve bien, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Sí que se había cortado la luz. No sé, algo toqué. Bueno, ahí está. Entonces, un chico que está en una escuela puede estar a la altura del resto de las compañeras o compañeros, porque la verdad que los otros compañeros no han tenido una continuidad pedagógica tan exhaustiva como lo tienen en unas escuelas donde el ámbito académico es más competitivo, y entonces no hay mucha diferencia. Entonces, un chico que repite 3 años seguidos en una escuela, va a otra escuela y pasa, y pasa, y pasa. Y entonces también tiene que ver con el tema de las matrículas. La educación se está relacionando mucho a la matrícula, a la continuidad pedagógica, a un montón de cosas que no tienen que ver solamente con el conocimiento. Pero cuando un profesor de lengua y literatura llega a primer año de la escuela secundaria y ve que un chico no puede leer, tiene que enseñarle a leer. No tiene que esperar a que la escuela le diga a la psicopedagoga, porque muchas escuelas no tienen psicopedagoga, muchas escuelas no tienen equipo, y entonces le tiene que enseñar. A mí me ha pasado, chicos de primer año de secundario que no saben leer, estábamos horas. El recreo, me quedaba un ratito más cuando terminaba
las clases para enseñarle a leer. Y es muy difícil motivar a estos chicos. Y entonces hay que decir... También, perdón, que yo creo que ahí también falla el sistema en realidad, porque creer que el chico no pudo, no aprendió porque es su responsabilidad, o porque su contexto familiar no se lo permite, o porque es culpabilizar siempre al sujeto de su situación, y me parece que ahí falla la escuela también como institución. Sí, la escuela falla en muchos casos, y los docentes también fallamos mucho, porque yo hoy les tomé asistencia no para poner presente y ausente. El año pasado arranqué a dar clases, a la cuarta clase me di cuenta que me faltaban 3 alumnas, y que solamente seguían mis clases por el aula virtual, pero yo me manejaba por el grupo de WhatsApp y me faltaban 3 alumnas. Entonces, el tema de no poder coordinar los recursos con los que uno cuenta y lo que trabajamos nosotros en el aula hace que haya fracasos. Hay veces que vienen chicos a mitad de año y vos ni te enterás que no saben ni leer ni escribir, y llegan a primer año y ni te enterás cómo hicieron 6 años de primaria y no aprendieron a leer y escribir. Pero después, la directora, después que le decís vos a mitad de año, que pasaron 6 meses, le decís, che, tengo uno de primer año que no sabe ni leer, ni escribir, no comprende, nada. Copia nada más, copia re bien, encima copia mejor que los que saben leer y escribir. No tiene errores de ortografía, nada. Copia requete bien, pero no sabe leer, sabe copiar. No tiene ni idea de lo que copia. Y le preguntás algo y copia la respuesta y sabe de dónde copiar, hasta dónde, y te pregunta, ¿es acá? Sí, no. Entonces, el tema de cuando uno hace preguntas como, por ejemplo, explica con tus palabras tal párrafo, y ellos no saben explicar con sus palabras tal párrafo, porque ellos no saben ni leer ni comprender. Ellos saben copiar solamente. Y les decís, no copies de acá hasta acá, y explícalo con tus palabras. Y ahí te dicen, pero si yo no sé, ¿cómo no vas a saber? No, ¿qué no sabes? No entiendo. Te dicen no entiendo y entonces te van piloteando y te das cuenta recién en noviembre que no saben ni leer ni escribir, que saben copiar. Y así pasó el año y así empiezan, por ejemplo, ese tipo de chicos son los que dicen los estudiantes gaviota, alumnos gaviota, que van viajando y se van cambiando de escuela en escuela porque los padres trabajan y van pasando de año. ¿Sí? Entonces le dicen, bueno, vamos a tomarle un trabajito para que pase de año. Y van pasando, y hasta pueden llegar a tercer año en secundario. Más del tercer año no pasa. Pero hasta prácticas de lenguaje primero, segundo y tercero, que da tantas oportunidades para probar, y el tema de la continuidad pedagógica y el tema de la matrícula, ya cuarto, quinto y sexto se les hace imposible porque realmente es muy difícil para que ellos sin saber leer y escribir puedan hacer cuarto, quinto y sexto. Pero hasta tercero pueden llegar tranquilamente. Y es muy difícil enseñarles y convencerlos de que leer para cualquiera es difícil. Y no solamente es difícil, sino es difícil comprender también lo que uno lee. Y uno les tiene que decir, yo cuando tenía la edad de ustedes quería leer y me temblaba la hoja. Y cuando iba a los actos no solamente me temblaba la hoja, me temblaba el micrófono, me temblaba la voz, me temblaba todo. Le digo, ¿y ustedes piensan que ustedes van a ser perfectos a los 14, 15? No, tienen que tener. Entonces, dándoles a entender que vos eras un desastre, dicen, bueno, si este era un desastre, yo también quiero serlo. Pero quiero mejorar, sí, bueno, y la idea es que vayamos mejorando todos juntos. Fíjense, el desastre ahora es profesor de lengua y literatura. Le decís eso y decís, bueno,
O sea que Ven es como la normal. oportunidad después de eso. Por ejemplo, a veces se Igual, frustran muchísimo cuando llegan a esa edad y no saben leer. Se Todos refrustran. creen que todo el mundo aprende a leer cuando son chicos o a escribir. igual, profe, Sí, en mi caso yo llegué a la universidad pública, estudié en Tandil, sí. educación inicial. Y en el primer año nadie sabía defender sus ideas críticamente o elaborar respuestas, como que venimos como de estudiar de memoria, de aprender y responder desde el lugar de la pasividad. Y nos ha pasado docentes que han agarrado parciales de compañeras y leerlos exponerlas, digamos, porque no habían redactado de manera correcta. Bueno, Creo que pero es sí, yo digo que estudiar una carrera terciaria también se aprende. El primer año, sacarse un 4 en una universidad es un montón. Y vos decís, ¡pah! Si hubiera escrito lo que escribí acá y lo que estudié acá, en el secundario me saco un 10 y en la universidad un 4 miserable. Y ahí empezás a decir, ¡pah! Entonces es un robo la secundaria. No, no es un robo. La secundaria se intenta incluir a todos. Se intenta incluir a todos. Y el terciario y la universidad se intenta excluir. Porque vamos a lo que es el que no pasa el curso inicial y mitad de primer año, ya es como que le empiezan a decir, no, vos no te dan tantas oportunidades como en el secundario. en Y la en el, primera clase, perdón. En la primera clase, por ejemplo, te dicen el 30% de ustedes el año que viene no va a estar acá. sí, sí, eso es de una, eso es verdad. Pero sin embargo, Carolina, yo lo que te digo es que mucha gente ha empezado carreras y no ha terminado su carrera en los años que deberían terminar, pero sin embargo son perseverantes y la terminan. Si un profesorado de primaria dura 4 años, y los que vos decís, wow, este no se recibe ni a palo, se recibe. En 8 se recibe. Te juro que se recibe, en terciaria también se recibe. Y en la universidad puede pasar lo mismo, pero en vez de en 8, en 10, en 12, y se reciben. Pero si uno tiene constancia, vuelve a hacerlo 2 o 3 veces la misma materia y la cursa y la requete contra recursa, y en algún momento la aprobás. O aunque sea por cansancio, la terminan aprobando. Yo he visto compañeros míos que han empezado a estudiar, yo digo, nada, ni a palo se recibe de profesor de lengua y literatura. Imagínense que yo entraba y decía, no sabe leer, tiene error de ortografía, mirá que se va a recibir de profesor de lengua y literatura. Y sí, se recibió, no en 4, en 8, pero se recibió. Y es profesor de lengua y literatura, igual que yo, igual que los que se recibieron con 4 años, igual que los que tuvieron el mejor promedio. Entonces, no nos podemos sorprender que los chicos terminen el secundario teniendo algunas falencias porque los grandes también seguimos teniendo falencias y nos siguen dando oportunidades y oportunidades y en algún momento mejoramos. Tardamos un poco más, pero siempre mejoramos. Pero bueno, sigamos con el tema de las prácticas del lenguaje. Acá hablaba de los informes de PISA y son evaluaciones que justamente buscan evaluar un determinado porcentaje de estudiantes y a los otros como que los excluye. Entonces, los excluidos de las evaluaciones están incluidos en la escuela y llegan. Los que repiten 3 veces en una escuela privada van a otra escuela y pasan. Los que repiten en la mejor escuela pública van a otra escuela pública y pasan. Es más, con mejores promedios, porque muchas veces el peorcito de una escuela pública es el mejor cuando se pasa de escuela. Dice, oh, esta escuela es re fácil. Claro, no es que
es re fácil. Es que académicamente no está tan mal preparado. Se cambió de escuela porque realmente no andaba en esa escuela. Pero se cambió a otra escuela y anduvo re bien y pasa y son casi todos los mismos profesores, pero es distinto. Entonces, cuando uno encuentra su ámbito y está más tranquilo, puede funcionar. Y eso también tiene... Yo creo que Marianela. también, o sea, tipo, se tiene en cuenta que por ahí hay muchos que en el único ámbito que se alfabetizan es en la escuela. Por ejemplo, no sé, por ahí hay nenes que, no sé, leyeron algo en la escuela, pero vienen a la casa y la mamá se los hace leer otra vez. Y hay nenes que no tienen esa posibilidad porque son muchos hermanos, porque, no sé, por X o por B no pueden. Entonces creo que también desde ese sentido cuesta. Si no hay acompañamiento, o si bien es como decía Carolina, hay que tener en cuenta también el tipo, el ámbito en el que se desarrollan. Muy bien, lo que dijo Marianela tiene que ver con la herencia letrada. El tema de tener una herencia cultural letrada es tener lo que dijo ella, una familia que le enseñe, una familia que lo apoye, una familia que esté ahí. No todas las familias tienen la capacidad de poder hacer todo eso. ¿Por qué en Capital salieron desesperados para que las clases presenciales no se suspendan? Porque realmente la vida de Capital es muy difícil. No es como acá que vos vas a la escuela y vas en colectivo o en auto y tardás 1 hora. En Capital tardás 3 horas para ir, 3 horas para volver, y encima muchas veces ni siquiera te vas de la puerta de la escuela porque ya tenés que volver, ir y volver. Es un montón de plata que gastás. Hay que ver los contextos y los ámbitos y uno los empieza a entender un poco más. Pero siguiendo con las prácticas del lenguaje, lo que tiene también las prácticas del lenguaje es que las prácticas realmente que se tratan de seguir en todas las clases son hablar, escuchar, leer y escribir. Esas son las 4 prácticas que debe tener toda clase de prácticas de lenguaje. Hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces, muchas veces los docentes tiramos una actividad en donde los chicos tienen que leer un texto, responder. Y ahí se terminó. Y ahí se terminó la clase y no se escuchó hablar al docente, no se escuchó hablar al estudiante. Entonces las prácticas del lenguaje no se trabajaron, se trabajó solamente la lectura y la escritura. Y un tipo de lectura, solamente la lectura silenciosa, y no se trabajó la lectura en voz alta, que por ahí nos puede ayudar a reflexionar, a pensar, nos puede llegar a ayudar a tener nuevos pensamientos, o a generar debates, o a generar reflexiones. Muchas veces leemos en voz baja y no se nos ocurren las ideas que se nos puede llegar a ocurrir cuando el profesor nos lee en voz alta, o cuando el compañero lee en voz alta, ¿sí? O muchas veces cuando el estudiante está leyendo, podemos reflexionar sobre las equivocaciones del estudiante. ¿Por qué se ríen si leyó de esta manera? ¿Por qué? Una vuelta me pasó que leíamos una fábula del zorro y del quirquincho, que el zorro sembraba de todo, y sembraba papas, y el zorro le decía, ¿vos te vas a quedar con lo de abajo? Y el quirquincho le decía, bueno, y yo me quedo con lo de arriba. Y el quirquincho vivo sembró papas. Y el zorro se quedó con lo de arriba y el quirquincho con lo de abajo. Y mientras leían, uno dijo,
tubérculo, tubérculo. Y todos se reían porque... Entonces dijo, tubérculo. Yo, ¿y qué? ¿Por qué se ríen? Claro, en vez de decir tubérculo, y ahí empezamos a reflexionar sobre todas las palabras llevan acento, pero algunas llevan tilde, que no es que llevan tilde para adornar la palabra, porque hay que leerla así, si no, van a decir tubérculo. Y los chicos pensaban, tubérculo, no entendían nada. Y le digo, ¿saben lo que es un tubérculo? Y ahí empezamos a reflexionar sobre el significado de la palabra, sobre la acentuación, sobre que todas las palabras se acentúan, pero algunas llevan tilde. Entonces, todo nos da posibilidades de reflexionar. Y hasta una mala lectura nos permite reflexionar. Reflexionamos sobre la palabra, sobre la acentuación, sobre las tildes, sobre un montón de cosas que muchas veces se corrigen, pero no se hacen la reflexión que corresponde. Y también tenemos que tener en cuenta que uno enseña y es docente y es grande y tiene experiencia, y encima que tiene experiencia tiene mucho leído. Entonces tiene que saber bajar. Tiene que saber bajar porque los chicos no tienen el conocimiento que tienen ustedes, no tienen el conocimiento que tienen los profesores, las maestras, y entonces tienen que saber comunicarse, y esa transposición didáctica, ese llegar al alumno es importantísimo. También en las prácticas sociales del lenguaje. Bien. Acá les voy a leer un fragmento. En los últimos 10 años se multiplicaron los estudios sociológicos y antropológicos que aportan evidencia de que algunos niños desde muy pequeños ejercen las prácticas cotidianas de leer y escribir que no se diferencian de los escolares y por lo tanto, cuando van a la escuela, las incorporan naturalmente. Justamente, Anna Teberovsky plantea que estos son los letrados como herencia cultural, mientras que otros atraviesan trayectorias extraescolares en las que las escenas letradas son muy diferentes de las que la escuela propone. Pero no por ello menos legítimas. Estas investigaciones nos empiezan a mostrar que hay una variedad de representaciones acerca del lenguaje y de las prácticas ejercidas alrededor de él, tanto en el docente como en los alumnos, en todos nosotros, porque tienen que ver con la historia de los sujetos, y esto tiene una enorme incidencia en los procesos de apropiación de los alumnos y en los procesos de enseñanza de los docentes. Bien, entonces, cuando hablamos de historia en este texto, vamos a hablar de la historia de los alumnos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros somos individuos singulares, particulares, tenemos anécdotas, y todo eso nos puede ayudar a nosotros, los docentes, como para saber qué es lo que podemos dar, qué es lo que podemos reflexionar, qué es lo que podemos ver y cómo podemos llegar a los chicos. Yo hoy no les dije TikTok y elegante que lo que porque yo tenga TikTok y elegante que lo que. No, es porque mis alumnos se le pasan diciendo elegante que lo que. Yo, ¿qué hacen esto? ¿Qué escuchan? No sé ni lo que es. Le digo, ¿qué es rap eso? No, profe, es una cumbia, no sé cómo explicarles. No, si yo la escuché entera y tampoco sé cómo explicarla. Te puedo asegurar que elegante que lo que no entiendo nada. Ay, no sé ni de qué se trata la canción. La escuchás y digo, wow, esto escuchan por escuchar. Pero bueno, y todos sacan de TikTok. ¿Y dónde lo leíste? No, lo escuché en TikTok. Ah, re bien. TikTok también enseña. Ojo, el ámbito de circulación social TikTok es bueno, enseñan. La otra vez me dijo, profe, la madre Teresa de Calcuta dijo,
Muy bien, le digo. ¿Dónde lo leíste? Lo vi en TikTok. ¡Wow! TikTok, grande. ¿Saben que va a venir otra pandemia? Me dice, profe, ¿sabe que va a venir otra pandemia? Sí, ¿cuál es la fuente que tenés de que va a venir otra pandemia en el 2022? ¿TikTok? Ah, sí, bueno, TikTok sabe un montón. Para el 2022 hay otra pandemia según TikTok y mis alumnos que consumen TikTok a full. Así que el ámbito de circulación, TikTok es muy bueno. Bueno, y ya que hablamos de conocer a los alumnos para poder reflexionar y para poder llegar a ellos, les dejé en el aula virtual, nos conocemos, van a tener que poner en el foro 3 líneas. Y van a también tener que completar cómo les enseñaron. Si les enseñaron lengua o prácticas de lenguaje. ¿Sí? Eso en el foro. Hay dos foros. El que se van a presentar y en el que van a tener que poner si les enseñaron lengua o les enseñaron lengua con un enfoque comunicativo o si ustedes ya tuvieron esa enseñanza de las prácticas de lenguaje. Profe, Bueno. una pregunta, porque en la plataforma mandé la solicitud, pero no me llegaron. Estoy como en lista de espera. Ah, bueno. Ahora me voy a fijar. Sí, a mí me pasó que te mandé... Esperen que voy a anotar. yo- Voy a anotar quién. Reiseger, ¿quién más? A mí me Moreno pasa que Sofía. a mí me aceptaste, pero no me aparece tipo en el inicio. Marianela Fernández. A mí Sí, tampoco me aparece. Reiseger, A Reiseira. ninguno. Todos, no le aparece nada. A mí tampoco, profesor. Ah, bueno, no le aparece a nadie. De repente nadie puede hacer la actividad. Pero Sí, profe, aparece dentro del catálogo. Ah. Y... Ah, aparecen dentro del Sí, para mí catálogo. no me deja ingresar, es como que las 2 veces, te mandé solicitud 2 veces, las 2 veces me aceptaste y sigue estando como que te tengo que mandar la solicitud para entrar. ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a poner, que es lo que hice con taller de alfabetización, le puse una contraseña o algo así, un código, y ahí entraron re bien. Sí. Con el código. Así que, o de esa forma, así que muchos de ustedes no están. Bueno, cualquier cosa si no lo puedo solucionar hoy, después por el grupo me vuelven a decir que no pudieron entrar, ¿sí? Ahora me fijo. Así que son un montón las que no pueden. Y las que pueden, ¿hay alguna que puede ver? Sí, yo sí. Sí, profe. Sí, profe, yo sí puedo. Ah, bueno. Me parece normal. Sí, yo recién lo vi. Bueno, entonces, para las que pueden ver y pueden entrar y ya las acepté. Sí, no se preocupen porque me pasa todos los años esto del aula virtual. Así que no es culpa de ustedes, es culpa mía. No es que sea malo en el aula virtual, es que hay veces que tengo un montón de lista de espera y digo, me olvidé. Y tengo como 10 capaz. Y no, ¿saben lo que me pasa? Que no me acuerdo la contraseña para entrar por el teléfono. Entonces, la tengo en una computadora que tengo guardada la contraseña y entro solamente cuando prendo la computadora. Así que, y cuando tengo ganas de entrar. Así que generalmente pasa los días viernes. Y hoy entré y tenía, pero acepté a todos los que tenía. Pero me voy a fijar. Por ahí tengo a más. O por ahí eliminé un montón pensando que eran de otro año, que eso también me puede pasar, porque eliminé un montón. Y capaz que los eliminé a ustedes también. Eliminé los del año pasado porque si no tenía como 1000 alumnos ahí. Entonces puede ser que haya eliminado. Así que lo voy a revisar. Bueno, chicas, eso es lo que tienen que hacer. Solamente esta vez no hay trabajo práctico. Vamos. El trabajo práctico lo voy a mandar la próxima clase. Esta semana solamente tienen el foro
para responder. Cada una el tema de que cursó prácticas de lenguaje o lengua, o por ahí pueden poner, al principio fue lengua, pero después prácticas de lenguaje, o en primaria me pareció que era todo lengua, porque era todo estructura, y hasta nos dieron sustantivos, adjetivos, verbos, clasificábamos sustantivos propios, comunes, abstractos, y después en prácticas de lenguaje en la secundaria fue un poco más reflexivo la cosa. Así que ustedes los dejo. Y bueno, y la presentación, donde pueden poner una anécdota de su vida, lo más importante de su vida, qué les gusta hacer. A mí me encanta, por ejemplo, leer literatura. Me gusta la literatura realista, pero también me gusta mucho leer textos de psicología. Todos esos psicoanalistas de moda me encantan, desde los más criticados hasta los más legitimados. Después me gusta leer mucho filosofía, me encanta la filosofía. Me gusta ese loco que se llama Darío Starfreiper, que tiene un apellido rarísimo, me encanta, veo los videos de él y me encanta filosofar. Tendría que haber sido profesor de filosofía en vez de profesor de lengua y literatura. Estuve ahí de ser profesor de filosofía, pero bueno, me encanta la literatura, pero también me encanta la filosofía. También me encanta la medicina y miro The Good Doctor. ¿Lo vieron alguna vez, El Buen Doctor? Sí, es La estoy genial. mirando ahora. Yo la estoy mirando ahora también. Me encanta. Sí, yo también lo estoy mirando ahora. Lo vi en Facebook y chao, dije, esto lo tengo que ver yo. La medicina me encanta la medicina. Hubiera sido médico si no hubiera sido profesor de lengua y literatura. Pero bueno, hubiera sido tantas cosas, pero hay que hacer, el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, chicas, Poco aprieta. es verdad. Nos vemos el viernes que viene, nos vemos. Sí, nos vemos por las cámaras y nos oímos. El viernes voy a leer el trabajo práctico y vamos a analizar otra vez las prácticas sociales del lenguaje y después para el otro viernes pasamos a un nuevo tema. ¿Sí? Va a ser teórico, práctico. Teórico, práctico. ¿Sí? Explico el práctico.